Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo y os deseo que disfrutéis como yo disfruté escribiendo el libro El Picasso recordaba el flamenco de esta exposición que ahora tenéis delante vuestra y que recoge básicamente el trabajo en gran parte periodístico, aunque luego el libro está aficionado, de varios años en el que, bueno, fui rescatando algunas historias que tenían que ver con la relación particular que tuvo Pablo Picasso, el universal pintor malagueño, con el flamenco. En este recorrido que vais a hacer alrededor de la exposición, os vais a encontrar con una serie de ilustraciones hechas por el dibujante Manuel Lafón, argentino, afincado en Málaga desde hace muchos años, amigo mío, que, bueno, él a partir del encargo que yo le realicé de estos textos que ya tenía, de esta historia que tenía más o menos enhebrada desde hace ya, pues probablemente 5 o 6 años, él empezó a realizar estos dibujos que, como veis, son bastante sui generis, son bastante particulares, son en sí mismos otra historia paralela a la que se cuenta en los diferentes capítulos del libro, pero guardan bastante relación con los personajes que van a desfilar por él. En este libro básicamente lo que yo quería era rescatar la fuerte relación que existía entre este pintor maravilloso y el flamenco, porque cuando él viene al mundo, Málaga es una ciudad efervescente en lo que a cafés cantantes se refiere y en lo que viene a ser en atracción para cantidad de flamencos de aquel tiempo, de aquellos finales del siglo XIX, que eran pues la vanguardia, se puede decir, de aquel arte que llevaba muy poco tiempo nacido como tal o expandido ya con las formas que hoy lo conocemos y que en esos escenarios que ofrecía Málaga pues tenía bastante predicamento, lo programaban bastante y había bastantes figuras en él. Entonces yo a lo largo del libro pues voy tocando una serie de temas y de personajes que se relacionaron con Picasso que yo creo que vienen a hacer justicia con lo que yo humildemente pretendía con este libro, que es que se le reconociera como un aficionado al flamenco más, porque también he tenido conocimiento, incluso después de escribir este libro, de que él requería a algunos cuadros de flamenco que había por el sur de Francia en sus últimas exposiciones para que amenizaran esas inauguraciones de esas exposiciones. Es decir, siempre le guardó mucho cariño a aquella música que fue la banda sonora de su niñez. Siempre la tuvo en su cabeza y el libro parte de una anécdota esencial, que es que cuando en 1957 un grupo de pintores malagueños fueron a visitarlo a su casa, a su castillo de Cannes, se encontraron a un personaje que estaba totalmente encantado con recibirlo y que lo primero que hizo fue recordarle una letra de un cante del Pillayo, de los tangos, los famosos tangos del Pillayo. Esto fue a raíz de que ellos le preguntaron que qué recordaba, qué era lo que más recordaba de su tierra, y fijaros que tantísimos años después tenía guardado con celo aquellas letras y aquel recuerdo nítido de lo que sería pues el ambiente nocturno y festivo de su ciudad, que entendemos que después la siguió visitando siendo adolescente en algunos veranos y que posteriormente probablemente en Francia también tuvo, probablemente no, tuvo contacto con muchos flamencos que le harían llegar todavía esa música, ¿no? Bueno, básicamente en el capítulo 1, en la primera ilustración, os vais a encontrar con una alusión al tabaco que Picasso dijo que aprendió a fumar incluso por la nariz a partir del contacto que tuvo con los gitanos de Mundo Nuevo. Y en Mundo Nuevo sabemos que vivía un personaje bastante peculiar de finales del siglo, que era el Pillayo. Del que recordaría esos tangos, ¿no? Pues en ese primer capítulo se cuenta una historia bastante curiosa alrededor de esto, ¿no? Luego en el capítulo 2 vamos a tener una alusión, en la ilustración también se ve, al café de Chinitas, a una noche en la que él tiene que ir a recoger a su padre al café de Chinitas. También la vinculación con el mundo de los toros en el capítulo 3 es ya de niño, porque hay que recordar que, si no estoy equivocado,
eh, la plaza de toros nueva está muy cerca, bueno, está hoy día muy cerca, pero puede ser que estaría recién construida y estaría inaugurándose en aquel tiempo en el que Picasso era un niño. Si no estoy equivocado, porque quizá todavía anduviera en activo la Plaza de Toros Vieja, que estaba en la zona del Perchel, pero igualmente sería un gran, su padre sabemos que era un gran aficionado y que él sería un asiduo a los festejos taurinos que pudiera ver en las festividades que se celebraban sobre todo en el verano de malagueño. También a raíz de esa alusión a los toros hablo de la cuenca, que como sabéis era una bailadora, bailarina malagueña que se hizo muy famosa a finales del siglo XIX, o por lo menos hizo una carrera internacional, a lo mejor no tan conocida hoy día por la flamencología, pero que se han encargado algunos maestros de rescatar, como el propio Ortiz Nuevo, que le llevó a actuar en lugares tan importantes como Nueva York o La Habana o la capital de México. Esta bailadora, Trinidad La Cuenca, pues también la presento en una posible relación con Picasso a partir de esa alusión anterior que se produce a los toros. Además, también aparece una anécdota muy particular que se produjo en aquel tiempo, que fue la muerte repetida de Juan Breva en los papeles, en los periódicos. Se le mató hasta 2 veces antes de que tuviera lugar la muerte definitiva, ¿no? También lo relaciono con aquel momento que vivió Picasso en aquellos años finales de siglo. La Trini estará en el siguiente capítulo y será también de justicia porque es una de las grandes cantadoras por malagueña y hoy día se sigue haciendo sus cantes en los repertorios de cualquier buen cantador que se precie, y también está ahí vinculada a una historia que él vive. Algunas partes de todo esto que estoy contando son reales y otras ficcionadas. Esta en parte ficcionada, en parte está relacionada con un cuadro muy importante que existe en el Museo de Málaga, que se titula Y tenía corazón, y en el que se ve a un médico, pues está en el momento de la autopsia a un cuerpo, y ese cuerpo es el de una prostituta. Eso es lo que cuenta ese cuadro, y yo vengo a referir la historia relacionada de la Trini cuando estuvo en el hospital y estuvo a punto de morir. Sabemos que la Trini fue una mujer maltratada, y también es una historia que tenía bastante interés en relacionarla con ese tiempo de Picasso en Málaga. La rubia de Málaga y su famoso affair con el canario de dramáticas consecuencias también está en el libro. Una anécdota bastante curiosa relacionada con Pepita Durán y sus herederos, bueno, un notario inglés apareció en los últimos años de siglo por el Perchel en busca de posibles herederos, y aquello pues estuvo a la gitanería de esa parte de la ciudad bastante entretenida un tiempo por hacerse pasar por posible heredero de esa Pepita Durán, que es un personaje del proto flamenco también muy interesante. Y luego pues también alusiones a otro grande referente de la historia del flamenco en Málaga, como puede ser el Negro Meri, que también se sitúa bueno, esas postrimerías del siglo, en ese tiempo finisecular del siglo XIX, comienzos del XX, y que también se especula que pudiera ya hacer algún tipo de cantes con ese punto de la negritud. Pues sabemos que el Negro Meri era mulato y que podría tener que ver con aquellos tangos que andaban de boca en boca también en la ciudad, con quizá alguna relación con el Pillayo. Bueno, especulo un poco sobre eso en la ficción. Luego me voy a internar en otro de los capítulos en los ballets, en la historia con los ballets rusos de Diaghilev, que como sabéis Picasso actuó de decorador en algunos de ellos. Concretamente, bueno, hizo un espectáculo, su arte sirvió para decorar un espectáculo llamado Flamenco, que se estrenó, si no recuerdo mal, en Londres, y allí fue donde ocurrió la famosa anécdota con Feli el Loco, el bailarín que le habían prometido ser
el bailarín titular y finalmente no lo fue y se volvió loco y se fue a bailar a una iglesia y se desnudó en el altar de esa iglesia en San Martín de Fields en Londres. Esa historia también la relaciono con Picasso y con el flamenco, los flamencos que conoció a partir de aquella experiencia, él ya no estando en España. Y también algunas historias que tienen que ver con Picasso en Francia, como las que protagonizaría en algunas fiestas con su amigo el guitarrista gitano Manitas de Plata, que conoció en la Costa Azul, y también con los encuentros que tuvo allí con algunos de los más grandes bailadores que hemos tenido en el siglo pasado en España, como fueron Antonio el Bailarín y Antonio Gades, con los cuales tuvo la oportunidad Picasso de disfrutar incluso eso de fiestas privadas, ¿no? Básicamente este es el recorrido que se puede hacer por la exposición. Como veréis, alusiones directas a los personajes hay pocas, pero se pueden entrever a partir de estas historias que yo estoy recordando. La cosa es que vosotros también hagáis vuestra propia lectura y vuestra propia historia y de alguna manera se conformen lo que todo el que escribe desea que ocurra, que es el que se forme un relato paralelo y el que le deis una versión igualmente válida a todo lo que estáis viendo. Así que sin más, yo agradeceros que estéis visitando este pedacito de mi trabajo periodístico alrededor del flamenco en los últimos años y que no quisiera que se me olvidara. Le debo muchísimo a un trabajo que se realizó hace bastante más tiempo, que se llamaba El eco de la memoria. Fue un libro que rescataba el material bibliográfico, más bien el material periodístico que había en la hemeroteca, que obra hoy en día en posesión de Unicaja y que se llama el Archivo Díaz de Escobar, que está en Málaga y que recoge prensa de finales del siglo XIX, principios del XX, y muchas de estas historias ya la había trabajado yo tangencialmente con Ortiz Nuevo cuando fui su subalterno en la Bienal de 2007 y anteriormente él tuvo a bien que fuéramos publicando algunas de las noticias más peculiares que surgían en los papeles de aquellos finales del siglo XIX, principios del XX y fuéramos ya adelantando, anticipando la importancia que tuvo Málaga en aquellos momentos en la historia de este arte. Hoy día yo creo que desde mi punto de vista un poco devaluada y que debería de seguir rescatando, revalorizando y básicamente dedicándole el espacio y el lugar que se merece el flamenco por aquella historia y por la que puede producir hoy día, que como sabéis tiene grandísimos artistas que vienen dando la vuelta al mundo, pero que quizás en Málaga pues no tienen todo el sitio que debieran. Lo que sí estoy muy contento es de que en Archidona pues se produzca este festival, este cabildo, que desde hace unos años pues está trayendo las principales figuras de este arte a vuestra ciudad y que si nada lo impide yo disfrutaré también con vosotros este año. Así que nada, os mando un saludo y deciros que eso, que disfrutéis la exposición y que al ser posible a ver si nos vemos el día 9 de noviembre en vuestro pueblo para que os siga contando algunos más de los entresijos de este libro. Venga, un saludito, hasta luego.